Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan, esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy lunes 30 de julio. Estoy un poco dormido todavía, tengo niñas pequeñas, ustedes lo saben, me perdonan, revisamos los hechos en caliente. En caliente, Diario Expreso revela más de 10 irregularidades en el manejo de Flopec. La empresa pública tiene al menos 10 irregularidades señaladas por Contraloría, por Petroecuador y por los ministerios que la controlan. El ex gerente de la compañía estatal asegura que tiene descargos para demostrar que no ha estado tan mal manejada la cosa, sino que uno que otro detalle se ha salido de la mesa. La Contraloría piensa lo contrario, prepara ya un informe de responsabilidades penales. Después de la lectura del borrador, esto debería demorar cerca de 30 días. Diario El Universo publica hoy una entrevista interesantísima con Catalina Botero, una entrevista extensa, hace tiempo que no había una entrevista extensa en los medios impresos, sobre el cinismo de Rafael Correa y cómo les juega en contra la guerra que llevó contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerdan esto que era como el cuco para el correísmo, este sistema interamericano de derechos humanos. Correa peleó durante 3 años al lado de Nicaragua y Venezuela para que las medidas cautelares de la Comisión no fueran acatadas en plenitud por los estados, y si iban a ser acatadas, por lo menos que se dieran solamente en casos extraordinarios. Catalina Botero, entonces, muy risueña seguramente, asegura que esto le juega en contra del mismísimo Rafael Correa, a quien ahora se piensa solicitar medidas cautelares a la CIDH. Pues según Catalina Botero, con la reforma que impulsó el Ecuador en el gobierno de Rafael Correa, el propio Correa se quedaría por fuera de unas medidas cautelares ofrecidas por la CIDH. El Universo reporta también una subida en los subsidios de los combustibles de casi el 72%, madre mía. El gobierno esperaba pagar $1.200 millones este año en subsidios a los combustibles, terminará pagando 1.700 millones porque aquí la plata parece que sobra, que nos regalen un poquito. ¿Y cómo va el país? Hombre, con tanto ajetreo es bueno comenzar la semana sin una gran noticia que nos tenga toda la semana debatiendo sobre lo bueno y lo malo, y nos da tiempo para revisar cómo avanza el Ecuador. Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana. Tengo la suerte de contar con Rafael Lugo, escritor, pero más que escritor, un tipo que lee, piensa y es muy agradable. No se vayan. Gracias a todos por quedarse en la entrevista, gracias a los que se suscriben a los canales de La Posta. Recuerden que News and Coffee también está en YouTube y su like nos vale mucho dinero. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación gracias a Hyundai, patrocinador oficial de este programa, y a Sweden Coffee por permitir el periodismo independiente en sus locales. Mientras tomamos un rico cafecito, despierten con nosotros. Bienvenido, Rafael Lugo, qué gustazo Anderson, tenerte en el programa. Gracias por invitarme. Feliz de estar acá. Estaba con ganas de que me invites desde hace tiempo. ¿Sí? Pues hubieras avisado, hombre, si... Soy un poco tímido. Tímido. Como todos los escritores. Espero. ¿Cómo va este país?
desde fuera de los círculos contaminados de la política. Porque en los círculos contaminados de la política, que es la gente que tengo por aquí todas las mañanas, están envueltos en la coyuntura y en si Gabela, y en si Correa, y en si Balda. ¿Cómo se ve la vida desde fuera? Bueno, yo no estoy tan afuera porque un poco sí me dedico, como dijiste, a leer al menos las noticias y saber qué es lo que está pasando. Ha sido una de mis tendencias de estar pendiente de lo que ocurre desde siempre. Entonces te puedo decir que tengo 45 años, tengo bastante memoria desde el inicio de la última etapa democrática del 79 y digamos la dinámica o las tendencias no han cambiado, son las mismas. Hemos llegado a los extremos de la barbaridad, ¿no? Pero el abuso del poder ha sido una constante en el país, ¿no? El quítate tú para ponerme yo y hacer las mismas pendejadas ha sido la historia. ¿Y estamos en un quítate tú para ponerme yo? Sí, por supuesto. Si tuvieras que calificar el gobierno de Moreno, ¿cómo lo describes? Es que, a ver, hay que ser objetivos ahí en el sentido de que el gobierno de Moreno en muchas cosas parece perfecto porque le comparas con el gobierno de Correa, ¿no? Entonces es como si te la tienen adentro 2 metros y te la sacan 1,50 m, parece que estás muy bien. Pero si es con 50 centímetros adentro, entonces hay ahí que analizar si somos objetivos en el momento de calificar este gobierno como bueno, como malo, como pésimo. Vamos a tener siempre la tendencia a compararle con el último. Entonces, la vara que dejó el último en cuanto a muchas cosas es absolutamente baja. Entonces, el rato que tenemos una cosita media positiva parece que estamos maravillosos y no es así. Tu percepción sobre Moreno como persona, se lo he preguntado a algunos opositores, por ejemplo, y hay, me atrevo a decir, 2 visiones. La del héroe de la patria, que dice, voy a tomar el camino duro, voy a abandonar a mis colegas y voy por la justicia y la reivindicación democrática. Y la cara del traidor, el tipo que es capaz de traicionar a quien lo formó políticamente, a quien lo llevó al poder, y en 6 meses decirle, mira, me quedo con tu partido, con tu gobierno, con tu poder y todo. ¿Esas son las 2 únicas caras que podemos ver o tienes una adicional? No soy yo de irme por los extremos. Creo que puede ser algo por la mitad, porque tienes en él conductas que se aplican a ambas opciones, a ambas caras. Lo que sí veo es que es una persona que tiene un alma, una entraña diferente a Correa. Es como que Moreno en el fondo no quisiera pasar a la historia como un delincuente más, como un dictador más del Ecuador, ¿no? Pero obviamente todos sabemos que él es parte de todo, que él fue parte del gobierno de Correa, como tú dices, del que le formó políticamente, y además hay que hacer una lista. Y no es difícil encontrar correístas, insignes correístas todavía en el gobierno de él, como Rosana Alvarado, por ejemplo. Supuesto. Entonces dices, a ver, por un lado hace esto, por el otro lado hace lo otro, entonces es difícil. Yo creo que es un error decir o es un traidor o es un héroe, va por la mitad. ¿Es posible que Moreno hiciera las cosas distintas? Te lo pregunto porque es una de mis constantes preguntas, a ver si tú me las solucionas. Hay quien le pide a Moreno una transición radical y total. Que no esté Rosana Alvarado en el gobierno, que no haya correístas en altos cargos, que sus posturas en política exterior sean el extremo de lo que fue el correísmo. ¿Es posible hacer un gobierno así de transición pero con un shock? ¿Se podía o es más inteligente ir a paso lento y hacer el cambio suave? Es más inteligente porque no te olvides que Moreno no tenía asamblea. Sus asambleístas eran todos correístas. Y de alguna manera se dio modos para no quedarse solo. Si es que él se hubiera lanzado a esa transición violenta a la que todos le exigían, o muchos le exigían, al otro día estaba destituido por sus propios asambleístas. De alguna manera. Le hubieran declarado loco, alguna cosa.
Aquí pasa. Que ya ha pasado, aquí ¿no? pasa, ¿no es cierto? Entonces, cómo se ha movido ha sido, yo creo, lo políticamente adecuado desde el punto de vista de la administración del poder. Si hay algo que no es la política, es el deber ser. Más bien es otra cosa, es una supervivencia y en eso él se ha manejado. Ves que hasta ahora ha logrado cosas que con Lasso no hubieran sido posibles jamás. ¿Tú crees que con Lasso esto ni a la mitad? No, pero ni a la quinta parte. Probablemente hubiéramos tenido un cambio radical en materia económica, pero hasta cierto punto, porque igual tenía que mandar leyes que la Asamblea no le hubiera dado chance. Entonces, por un lado, la posible trampa que hicieron para que Lasso pierda, pues les explotó en la cara. Ojo que digo la posible, ¿no? Sí, siempre quedará ahí la duda, siempre ¿no? quedará la duda, pero si fue así, castigados inmediatamente, ¿no? Pero para finalizar tu pregunta, no se le podía pedir algo más extremo. Él ha tenido que ir desgranando una mazorca de uno en uno para poder tener los apoyos. Hombre, cambió un vicepresidente, lo dejó ir a la cárcel, fue por el frente de seguridad, por supuesto, de ahí fue por el frente económico, fue por el frente exterior. O sea, pero para eso necesitaba tener asamblea. Y si él se posesionaba y al otro día se declaraba anticorreísta, como ya es hoy, se iba de oreja en 2 días después. Ha sido bastante en eso muy hábil. Ahí él sí tiene, y alguna vez yo lo tuiteé. Lástima que en la oposición no haya un tipo que yo presumo es Larrea. ¿Cómo se llama Larrea? Gustavo Larrea. Que sí lo tiene Lenín Moreno, que es un tipo que piensa y analiza y que organiza bien y sabe cómo tomarlo. Mira cómo se tomaron ellos empezaron a tomarse el tema por la Contraloría. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó. Bien pensado. Cuentas pendientes tenía todo el mundo en este país, ¿no? Y desde antes. Es que una de las fortalezas que tuvo Correa era la cola de paja también de muchos de los que él perseguía. A muchos de los que él cooptó, incluso. Porque no es que Correa llegó a un paraíso y lo destruyó. Le terminó de joder al infierno, pero él no descubrió lo que somos. Hombre, y Correa llegó un poco como Moreno, ¿no? Sin asamblea, sin poder o injerencia en la justicia, sin poder. Claro, él a propósito se lanzó sin diputados en ese entonces, ¿no? Y empezó también con la Contraloría, ¿no? Empezó con por ahí. El pacto con Sociedad Patriótica. Y, por supuesto, con Polit, que fue ministro de gobierno de Lucio, ¿no es cierto? Pero, sobre todo, él empezó el tema con el Tribunal Supremo Electoral de entonces. Se buscó la manera de que se destituya a los diputados que se oponían a la convocatoria de la Asamblea Constituyente para poner el Congreso a los manteles. Y ahí arrancó. Luego la Asamblea, una de las primeras cosas que hizo fue ratificar ciertos nombramientos, porque se declararon de plenos poderes y empezaron a lanzar mandatos, sí, ¿no? Y una de las primeras cosas que hicieron fue nombrarle a Polit Contralor, que había sido claro que sí, el hombre fuerte de Lucio Gutiérrez. Y después el hombre fuerte de Odebrecht. Uno de tantos peones de Odebrecht, no el hombre fuerte, uno de los tantos a nivel mundial. Que la oposición necesita un Gustavo Larrea. Fuerte eso. No digo alguien con esa ideología, ¿no? Sino alguien que piense así, alguien con esa capacidad que yo no la encuentro. ¿Ves desbaratada la oposición? No es desbaratada, a ver, no te olvides que son políticos y hay un solo puesto para el cargo que aspiran varios. A fin de cuentas están en la oposición, pero todos quieren estar ahí. Y eso al final del día les termina en un momento dado. Es como cuando va el equipo de fútbol a hacer el gol
Tienes 5 delanteros ahí, y al final ninguno se pasa la pelota, todos se hacen bolas, todos se empiezan a hacer faules entre ellos mismos y el gol se va para un lado, la pelota se va para un lado. Porque no hay no hay un pensamiento real de país. De construir alternativas. Sino lo que te dije al inicio, quítate tú para ponerme yo. Y si tuvieras que definir a la oposición en estos momentos, ¿quién cae dentro de la oposición? ¿Quién es opositor? Sí, porque la que era oposición dura a Rafael Correa, no me digas que sigue siendo la oposición a Lenín Moreno. Los que salieron en la misma camioneta a decir 7 veces sí, que me parece que hay una luna de miel no declarada entre la oposición y el gobierno. No, a ver, opositores que yo creo que son honestos en su postura son Montúfar, Fabricio Villamar, no sé quién más puede ser, no se me ocurre ahorita alguien. Te nombro los grandes líderes, Jaime Nebot. No, Nebot nunca fue opositor de Correa. No fue opositor nunca de Correa. Real, Hombre, jamás. te llenó 3 veces la 9 de octubre con unas marchas del carajo. Nunca en el momento que se le necesitaba. Esa misma marcha en la consulta popular, por ejemplo, hubiera sido genial, no lo hizo. Él llenó Guayaquil, llenó esas marchas en épocas en que no era importante y era para pedirle para gritarle unos 3 carajos y para decirle que se mueva con el tema de la plata para financiar las obras del municipio. Pero la última marcha de Nebot fue un año antes En la ley de la consulta popular. Entonces la penúltima fue antes de la consulta popular, que fue muy importante, la de la metida de mano a la justicia. Ahí no dijo ni pío. Y la siguiente fue el tema de la ley de herencia, pero en las leyes de herencias más fuerte fue el reclamo acá, ¿no? Sí, claro, Nebot se tomó como 20 días para organizar la marcha. Y además una norma que no era ridícula, pero no era ni siquiera tan importante. Entonces, nunca fue para mí, y siempre lo dije, nunca fue un real opositor. Y Nebot no es tan opositor tampoco ni tan enemigo de Lenín Moreno, creo que nunca lo fueron, creo que han sido amigos incluso. Sí, claro, amigos personales de muchos años. Y entonces, pues te digo, no, él no es. ¿Y lo ves a Nebot con proyección al 2021? Él es el próximo presidente. Así. Sí. Porque trabajando está, ¿no? Sí, no, él es el próximo presidente. ¿Qué hueco llena Nebot para el 2021? O sea, ¿qué se necesita, qué busca este país para el 2021 que recae en Jaime Nebot? Haberse vendido como diferente a Correa. Vendido. A la gente le gusta el cemento, entonces ha estado 18 años tumbando árboles y construyendo avenidas en Guayaquil y puentes. A ver, yo he dicho siempre, él ha sido un muy buen alcalde. No ha sido el ideal, pero ha sido un muy buen alcalde. No hay que olvidar lo que era Guayaquil antes de Félix Cordero y de Nebot. Sí. La destrucción esa, en la que tú caminabas por Guayaquil y veías cerros de basura al tamaño de casas de la época bucaramista para atrás. Eso lo lograron rescatar. Entonces, segundo, es un tipo que ha sonado desde... Lleva 18 años sonando, desde ¿no? el 88, León en el 84, desde el 84, desde que fue el gobernador del Guayas. Entonces está metido en varias generaciones de personas que le hemos escuchado. No es un tipo que llega de la nada. Entonces, gente mayor que nosotros lo conoce. Y como no lo hemos visto como presidente, pensamos que va a ser bueno. ¿Qué hay de Guillermo Lasso? Se quemó con la última elección, que además de la elección en sí fue el proceso desgastante de la denuncia de fraude, de los 15 días de acampar afuera del CNE. A ver, Guillermo Lasso yo creo que es un éxito como en su actividad política. Él logró un éxito enorme. Uno no debe pensar que porque no llegaste a ser presidente has fracasado. Lo que él logró
teniendo a todo el gobierno en contra, es un éxito gigantesco. Es un tipo al que probablemente le robaron la presidencia. Siendo banquero, luego de un discurso de años en contra de la banca, ¿no es cierto? Hombre. Siendo un tipo de clase alta, luego de todo un discurso de odio salvaje de clases impulsado por Correa. Un opus dei. Y ese es uno de sus principales problemas. Eso te voy a decir al final. Pero al final del día, al rato que tú analizas lo que él logró, ¿no? En el ambiente en el que estuvo, el tipo es un éxito. Es un éxito. Y no sé si llega a ser presidente alguna vez, pero si no lo llega a ser, igual no será un fracaso. Pero tiene vida. Tiene vida. Pero no todo el mundo tiene que ser presidente. El hecho de que tú quieras, tengas la plata para financiarlo, incluso seas capaz, no significa que es obligación de la vida concederte eso. Cuando comparan a Lasso con Álvaro Noboa, A ver, solamente en el hecho de que tiene plata y quiere ser presidente, lo ves. es una comparación ridícula. Lasso no heredó nada, Noboa sí. Entiendo de lo que me contaban el otro día, Noboa lo que le falta es capacidad de expresión, pero no es ningún pendejo, sino que más bien un tipo muy inteligente. Pero es una comparación equivocada. No es lo mismo empezar tu vida política y profesional, tu vida, con unos cuantos millones de dólares atrás auspiciándote, de un tipo además con plata trabajada, como fue el padre Noboa. No es un fulano hijo de una Alianza País que amanecieron al otro día, y al otro día amanecieron con millones de dólares. No es lo mismo que comenzar como cuenta la historia de Guillermo Lasso, ¿no? El tipo de clase media que sale adelante. Clase media que salió adelante. Entonces, es una comparación absolutamente falaz. Parecería que las opciones presidenciales, digo parecería porque faltan 10 millones de años para una elección. O sea, 3 años en política son 10 millones de años. Parecería que las opciones presidenciales para el 21 se inclinan necesariamente del centro a la derecha. ¿Es ese el escenario? O sea, este país tiene obligatoriamente que, pero no por un tema seguir el péndulo ese famoso del que hablan todos los analistas que uno entrevista. Pero nuestro péndulo nuestro péndulo se llama populismo. De izquierda y de derecha, populismo pero, de izquierda, el populismo pero de siempre es derecha. populismo. Entonces, vamos a irnos al otro lado, pero por temas no de ideología per se, sino de discurso, de experiencia y de cambio, pero siempre vamos a estar de populismo de izquierda al populismo de derecha toda la vida. Rafael Correa, ¿dónde queda todo esto? Además de en el ático. O sea, un tipo que hace un año era plenipotenciario en este país y hoy está escondido y refugiado en un ático en Bélgica diciendo no voy a enfrentar la justicia. A ver, hace mucho tiempo cuando la mayor fuerza que Correa tuvo que enfrentar alguna vez mientras fue presidente fue el grupo Los Yasunidos. Fue ese grupo que protegía el Yasuní. Tuvo él que incluso hacerles trampa en el Consejo Nacional Electoral para que no puedan llegar a hacer la consulta. Y ese grupo fue fomentado por su propio discurso pro selva, el tema del petróleo bajo tierra, el mundo nos ha fallado, toda esa vaina fue propiciada o cooptada por él, porque es una mentalidad que viene con estas generaciones menores que nosotros, que vienen pensando en el medio ambiente ya como una postura política y de vida, no solamente como un eslogan. Él logra cooptar eso, se mete al bolsillo al inicio esa gente, juega con el asunto del petróleo bajo tierra, fracasa con eso, y luego él traiciona esa idea y se lanza a explotar el Yasuní. Ese grupo que él de alguna manera despertó o ayudó a que termine de germinar, se le fue en contra y fue lo más fuerte que él tuvo que enfrentar. Y lo mismo le va a pasar el resto de su vida.
porque todos los monstruos que él creó le van a perseguir. Todas las estupideces que hizo le van a reventar en la cara. Lo dijiste al inicio del programa, lo de la CID. Él fue el que estuvo en contra y ahora está buscando respaldo ahí, protección. Y le va a pasar en todo lado, especialmente en la desinstitucionalidad que él terminó de inaugurar, le va a reventar en la cara. Hombre, al final es su propia justicia la que la está juzgando, Es la propia justicia, ¿no? es un tipo que se manejó jamás desde la legalidad, sino desde la legitimidad. Es decir, ¿te acuerdas? Ganen elecciones, claro, ganen elecciones para opinar, esto. para hacer esto. Pues ahora él no va a ganar ninguna elección. Y como él se manejó a través de la legitimidad, tengo una turba atrás mío, ahora a favor, ahora tiene una turba en contra. No puede esperar un trato distinto, de lo cual lo lamento por el país, porque este país hasta ahora no inaugura la legitimidad, la institucionalidad, ni la vamos a ver nunca. Se supone que el Consejo de Participación Ciudadana está para desmontar las instituciones cooptadas por el correísmo e inaugurar de alguna forma mágica y mesiánica la institucionalidad que este país lleva buscando desde el 79. ¿Lo ves posible? No. Y ya se ven problemas. A ver, sí, en muchas cosas. Sí está bien que se saquen de encima a estos superintendentes que tenemos y que han ido sacando. Sí está bien que corrijan y que destituyan al Consejo Nacional Electoral. Está muy bien lo que están haciendo. En muchas áreas. Confío en 2 o 3 funcionarios de ese Consejo de Participación Ciudadana que yo conozco y que entiendo es gente bien intencionada y honesta. Sí, pero muy fácil, es demasiado poder. Es muy fácil ponerse de acuerdo para decapitar a toda la gente que no crees correcta, lo difícil es ponerse de acuerdo para buscar los reemplazos permanentes. Esa es una, y la otra es que si es que ya se te empieza a ir la mano. Por ejemplo, para mí siempre fue un error que el Consejo de Participación Ciudadana se meta, un error jurídico, se meta en contra del Consejo, se meta en el Consejo de la Judicatura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para mí la pregunta era muy clara con respecto a el Consejo de Participación cesado. Hablábamos no de institución, sino de personas. Y esas personas cesadas, porque en el párrafo inmediatamente anterior del anexo de la pregunta 3, habla de las personas, de los funcionarios del Consejo. Entonces, abajo repite cesados y tienes que unir. Hablaba de los cesados y estos no habían sido quienes nombraron al Consejo de la Judicatura. Pero bueno, hubo yo lo dije y me dijeron correísta. Y sí, porque aquí así funciona. Aquí todo el mundo que no quiere sangre es correísta. Sí, y si es que alguien defiende, en cambio le dicen quieres un puesto, y así funciona. Yo lo dije, me parecía excesivo, muy peligroso, iba en contra de la institucionalidad buscada. Y pienso que hoy vemos una consecuencia evidente, que es esto de la destitución de la jueza. Sí, que es. Entonces vos dices, no, Merlo, mi bola de nieve va a ser buena porque es mi bola de nieve. Pero te has pensado que se te va de las manos. Y ahora ya tienes vos que le cesen al Consejo de la Judicatura por el tema de los errores inexcusables y ahorita se lanzan algo idéntico. Sí, si yo lo hago es bueno. Y cuando nosotros lo hacemos está bien, cuando ellos lo hacen está mal. Por eso te decía hace un ratito, la institucionalidad acá no va a llegar. Y si ya fue un exceso, según tu criterio, que además eres abogado, me había olvidado mencionárselo a la audiencia, si ya fue un exceso ir detrás del Consejo de la Judicatura, ¿qué te parece ir detrás de la Corte Constitucional? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí hasta final de mes? La Corte Constitucional, que fue la que calificó esa pregunta, que calificó las preguntas, ellos fueron los que se encargaron de poner cesado para tratar de salvarse. ¿Lo salva? No se van a salvar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un tema, nuevamente estamos con el tema de la legitimidad. Sí. ¿No es cierto? Entonces, y si alguien dice, yo no defiendo a la Corte Constitucional, nadie la defiende. Nadie la defiende. No se defienden ellos ante el Consejo, la vamos a defender nosotros. Pero cuando tú defendes un debido proceso, ¿qué va a pasar? Van a ser pocos los que digan un ratito, esto está mal, correísta. Y ahí se acaba el debate y seguimos de afuera con la gente.
Y eso va a pasar. Antes era igual. Si tú defendías, yo no lo hice, pero si alguien defendió el tema de los diputados de los manteles, ¿qué le decían? Neoliberal, parte de la partidocracia, Febres borgista, Febres corderista. Decía Luis Eduardo Viván con un artículo de opinión publicado en La Posta este domingo, una opinión bastante acertada, lo cual me sorprende en Luis Eduardo, que tal vez no es de él. Que sí, a lo mejor la googleó, la copió y la pegó. En Wikipedia. Que este país no supera el fantasma y las pasiones del correísmo todavía, y que le parece mentira que un año y tantos meses después todo el debate siga siendo: eres correísta, estos fueron malos, nosotros somos buenos. Una polarización que vivimos durante 10 años y que nos sigue persiguiendo un año, 6 meses, 7 meses después. Es solamente el nuevo nombre para el maniqueísmo del ecuatoriano. Antes eras o eras Febres corderista o eras borgista. Con las debidas distancias, ¿no? Pero al fin del día, a lo que hablo es el maniqueísmo ecuatoriano. Es decir, o eras virgen o puta. Claro. ¿No? Virtuoso o delincuente. Comunista o explotador de las masas trabajadoradas. No hay debate y yo no recuerdo una época en la que haya habido un debate acá de a de veras, ¿no? En el que no caigas en la calificación maniquea y en el extremo. Se supone que los debates importantes en una república pasan por el Parlamento, ¿no? Que es como la gran institución donde se encuentran todas las representaciones y surge un gran debate que nos lleva hacia el futuro. La Asamblea ha sido siempre un elemento vergonzoso en la historia del Ecuador, pero esta legislatura está por llevarse la corona. Sí, la diferencia es que no se lanzan ceniceros ni se caen a puñetes, pero probablemente en la época en la que se lanzaban cenicerazos y les reventaban a patadas entre ellos, probablemente el nivel de debate era mejor que ahora. Hay asambleístas ahora lo que yo nunca los he escuchado participar. Nunca. Y mira que sigo tal vez te hacen un favor. Porque el rato que abren la boca y de pronto te dicen que el Estado debe obligar a las monjas de oscuras a casarse y todo eso que veíamos hace poco, te das cuenta que verás, esa es una de las es un círculo vicioso del país, ¿no? El debate político, el debate jurídico, el debate social, todas esas cosas que se tienen que dar en un parlamento, como tú dices, con los mejores representantes. Acá no lo vamos a tener. Y entonces, ¿dónde se da? Se da en pequeños espacios, en pequeños lugares donde la gente empieza a desarrollar, ¿no es cierto?, ideas, ampliación de derechos, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Preparas tu propuesta, llevas a un grupo parlamentario y estos infelices lo que van a hacer es ver si es que eso les va a dar o a quitar votos. Punto. Si te quita votos, no te paran bola. No importa si es que es importante, es un tema de votos. Si te da votos, genial. A ver, presta. Enhorabuena. Y se apropian del tema, lo echan a perder un poco y se abanderan. El tema de lo que te decía hace un ratito, el Yasuní, entre otras, ¿no? El tema de derechos de minorías sexuales, el tema de derechos de animales, el tema de un montón de cosas que son propuestas que vinieron desde sectores privados, digamos, y que tuvieron distintas suertes dependiendo del criterio de algún político o de algún grupo de políticos que vieron la oportunidad ahí de lograr un votito. Sí, bueno, así funciona. En las últimas 6 semanas probablemente el gran debate nacional ha girado en torno al caso de Fernando Balda, que tiene muchas particularidades. Primero, que Fernando era probablemente el opositor que mayor menosprecio tenía por parte del régimen de Correa, o sea, el tipo peor valorado porque no se lo veía como una amenaza. Y mira tú que es el caso de este personaje, que sí, asambleísta y lo que quieras, pero un opositor minúsculo, el que termina por llevar contra las cuerdas de la justicia a Rafael Correa.
Cuando converso con abogados por fuera del proceso, es decir, que no son parte ni defensora ni acusadora dentro del proceso de Fernando Balda, ven mucha neblina en el proceso, ven mucha nube oscura. ¿Tú crees que hay posibilidad de que Rafael Correa esté siendo perseguido político? No. Primero, para matizar, Balda me parece de lo peor que ha tenido la política de esta última época. Él es un tipo que se hizo famoso, bien dices tú, era menospreciado. Él fue de Alianza País. Sí, por supuesto. Y luego se peleó. Pero luego apareció con videos homofóbicos en contra de Correa. Y eso fue lo que le dio cierta prensa. Y es un tipo de los que ha ensuciado la política. Pero tiene derecho a no ser perseguido de la forma que fue perseguido, como lo hicieron en Colombia. No eso, yo de lo que sé, en Colombia hay una sentencia por plagio. Correcto. ¿No es cierto? Hay una sentencia. No hay una suposición de plagio, hay una sentencia de plagio. Hay una sentencia por plagio. Y luego acá tienes... en la que se afirma que la inteligencia ecuatoriana pagó el plagio. Imagínate. Y aparte acá tienes todas las pruebas que lo confirman. Tienes hasta esa operación secuestro en el cheque. Sí, brillantes. Brillantes. Entonces, tienes suficientes indicios. Y Correa ni sus borregos entienden la diferencia entre prueba e indicio. Con indicios es suficiente para que el fiscal pida lo que ha pedido y que la jueza decida lo que ha decidido con respecto a él. Que sea procesado. Que sea procesado. Y que tenga una medida cautelar. Y que tenga medidas cautelares. Luego, si un juez te ordena que hagas algo, y tú quieres cambiar esa orden por otra, como era el caso de él, de pasarse de presentarse ante el consulado, no lo podía hacer sin pedirle permiso al juez. O sea, no es decir, ¿sabe qué? Me voy a ir y cuando esté allá le aviso que esto es lo que voy a hacer lo contrario de lo que usted me ordena. No funcionan así los juicios, por más chévere que te creas. Tenías que decirle todo lo que él ha argumentado con relación al tema consular para que la jueza le autorice a hacerlo, no antes. No puedes pedirle al juez, legitime mi desacato a lo que usted me ha dicho. No, nunca va a pasar. Y segundo, si tú le pides algo al juez, también tu vida tiene que ser coherente con eso. Entonces, si tú dices, yo no puedo viajar y apareces en el Mundial, entonces, ¿qué juez te va a creer? Estuvo la semana que pasó aquí Eduardo Franco Lor, un abogado muy cercano al pensamiento de Rafael Correa. Públicamente lo defiende, aunque no sea su defensor de oficio. Eduardo Franco Lor, el defensor de Glass. El abogado de Glass, ya. Y decía Franco Lor que el gran error de la jueza fue pedirle que viniera al Ecuador y no que se presentara ante la representación diplomática del Ecuador en Bélgica, porque es público y notorio que el señor vive en Bélgica y lo que es público y notorio no necesita probarse. ¿Ese razonamiento jurídico no te cae? No, porque él está allá por su propia voluntad, primero. O sea, nada le impide venir. El hijo de Polis viene desde Miami acá a presentarse todas las veces, no pasa nada. Esa es una decisión de Correa vivir allá, no es una necesidad. Y no pueden estar sus decisiones, que no están soportadas en necesidades reales, por encima de lo que dice la juez, o lo que dice la ley. Y además, el principio de inmediación procesal, que es, ¿por qué un juez te pone una medida cautelar de esta naturaleza? Es porque el juez quiere tenerte a su disposición. Sí, porque quiere que seas parte del proceso. No porque el juez quiere saber dónde estás. Hay una gran diferencia entre que tú le digas al juez, por si acaso, yo estoy aquí, no se preocupe, no me voy a ir a ningún lado, pero ya estás allá. Y otra muy distinta, que el juez tenga la posibilidad de tenerte a su disposición para el proceso. Claro, lo que busca la medida cautelar es garantizar que seas parte del proceso. Parte del proceso, no que el juez sepa, todos sabemos dónde está. A veces está dando conferencias de Madrid y a otra vez está inaugurando el Mundial. Un tipo que luego dice, yo no puedo viajar. Tú que eres un tipo que lee los periódicos, no como yo, que ya no los leo. ¿Cómo ves el periodismo en esta transición? Porque durante los últimos 10 años del gobierno de Correa, lo único que se escuchaba desde el periodismo era
no hay libertad, por eso no hacemos lo que deberíamos hacer. Si esto fuera pues más libre y no tuviéramos la ley de comunicación, haríamos un buen periodismo, pero esto es lo que hay porque esto es lo que hay. Caída la cortina de hierro o caída la guillotina que guindaba sobre las cabezas de los periodistas, no veo tampoco un periodismo sobresaliente en este país. ¿Cómo lo ves tú? Yo tampoco. A ver, ¿Por qué? Porque los periodistas somos, mejor dicho, los ecuatorianos somos como somos. Y que cambiemos de oficio no quiere decir que dejemos de ser lo que somos en nuestras prácticas. Metemos la pata. Antes de Correa, un periodista te podía condenar a la cárcel. ¿Así? Sí. Sacaba un periodicazo de este tamaño y te acababa. Y es así. No había esa responsabilidad. Y pobre del juez, pobre del fulano que quiera irse a un juzgado a meter una demanda por injuria, lo que sea, en contra de un periódico, de un canal de televisión. Al otro día estaba el juez en el periódico también. No hay que engañarse con eso. ¿Era cierto aquello que decía Correa del gran poder mediático? Por supuesto. Y como él planteó un periodismo tan mediocre y peor, no solucionó nada. Hubiera sido bueno. La idea de promover un periodismo responsable no es mala. Lo que pasa es que él lo que hizo fue simplemente acallar la posibilidad de la denuncia, la posibilidad de la investigación. Persiguió periodistas responsables, periodistas que se jugaron como Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, como Zurita que hicieron el libro de Gran Hermano. Entonces, lo poco bueno que había del periodismo lo acabó. Sacó de la televisión a Carlos Lovera, a Jorge Ortiz. Y nadie nunca más pudo sentarse en el sillón de gran entrevistador en la TV, ¿no? No, porque los grandes colegas, entrevistadores pero eran tipos que distancias. eran grandes, perdón. Sin menospreciar a mis colegas, digo, pero hay mucha distancia entre mucha lo que distancia. hacían Carlos Vera y Jorge Ortiz. Mucha distancia. De lo que hoy vemos en... Y por supuesto no eran perfectos, también a veces se jalaban, ¿no? Pero digamos, el nivel de ellos no se ha repetido. Pero eran grandes entrevistadores y grandes inquisidores del poder, y eso Correa no lo permitió. Entonces lo poco bueno que había, él lo desapareció. Y lo malo que había, que era esta posibilidad irresponsable de destruir la vida de alguien, lo potenció. Luego lo hizo él, con su periódico, con sus canales, con todo el poder mediático que él agrupó alrededor suyo. A quien quería destruir, lo destruía. Y lo hizo. Hombre, mira la participación de los medios públicos en la última campaña con el... Hasta un CD, ¿no? El feriado bancario. Hasta un CD en contra de Lazo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Probablemente los periodistas empiecen a cuidarse más con respecto al tema de proteger la honra a la gente, de investigar con mayor responsabilidad, ojalá. Pero no será por virtud de Correa, sino por virtud individual de cada uno. Entramos en la recta final de la conversación con Rafael Lugo, casi te digo Fernando Lugo. Presidente de Paraguay. Con Rafael Lugo, quiteño de pura cepa, viene el 2019 y esta ciudad tiene un alcalde, bueno, tiene un funcionario que se ganó el puesto de alcalde y que dice que no va más para el baile. Aquí queda la puerta abierta para la alcaldía. ¿Ves tú ya una cabeza que se asome con ganas de sentarse en el sillón municipal? Con ganas hay un montón. Con posibilidad. Con posibilidad no sé. Paco Moncayo, que va arriba en todas las encuestas. Porque la gente no tiene memoria. Él fue 8 años de alcalde de Quito. Hizo una importante obra de agua potable y alcantarillado al sur, que la gente no le agradeció luego para la candidatura a la presidencia. Pero nada más, es el candidato a alcalde de Quito, o el próximo alcalde de Quito, ojalá no sea lo que han sido todos estos que hemos tenido. Estos, desde Paco Moncayo en adelante, lo que tú ves son
grandes ejecutores de obras físicas importantes. Entonces, Paco Moncayo se mandó el tema del agua potable y el alcantarillado. Barrera hizo un trabajo similar y aparte culminó el error que comenzó Moncayo de empezar un aeropuerto sin las vías, luego hizo las vías. Rodas, lo mismo con el tema del metro, es decir, de obras enormes y nada más. Los alcaldes faraones. Alcaldes faraónicos que no le han dado a la ciudad un líder, una presencia y por ejemplo, Barrera era un peón de menos que un subsecretario de Correa, y Rodas, con tal de no pelearse, hasta bailó con él en el Carondelet. Y ninguno ha resuelto tal vez el mayor problema de esta ciudad. ¿Cuál? Transporte público. Movilidad. Transporte público. Toditos les tiemblan las castañas el rato de enfrentarse a los buses, a las mafias de los buceros. Y hay cosas más importantes que las obras faraónicas, que las gigantescas, que un aeropuerto. Es tener un tipo que se juegue por la ciudad, no por los votos, no porque tiene miedo que los buses le cierren a 10 de agosto un día. Montúfar anunciaba ayer veladamente, digo veladamente porque no lo ha hecho público, su participación o su posibilidad de participar para la alcaldía de Quito bajo el fichaje de Creo. ¿Cómo lo ves? A ver, encuentro en Montúfar una persona confiable, valiente, un tipo que solito enfrentó a Correa durante muchos años y logró importantes cosas a nivel judicial y político, y solito. Creo que es una mejor opción que Paco Moncayo, por lo menos en la expectativa. ¿Qué hay de Luis Eduardo Vivanco, que toda la vida... ¿Y quiere ir a ser alcalde? Hombre, ojalá. Creo que Quito no merece un alcalde tan espectacular. Tenemos que mejorar como ciudad. Te manda un antes abrazo. De aspirar a alguien tan Te manda genial. un abrazo copiado de Wikipedia. Lo mismo. Punto final de la conversación con Rafael Lugo. Ecuador, de aquí a 6 meses, ¿mejor o peor? ¿En qué área? En general. En general. Depende de la economía. Y no sé qué va a pasar con la economía. El bolsillo manda. El bolsillo manda. Is the economy stupid? Rafael Lugo, qué gustazo conversar contigo. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Gracias por sus comentarios y sus preguntas. Gracias por la entrevista. ¿Para cuándo retoman Cuarto de Guerra? Pregunta Nico Montenegro antes de irnos. Después de que Luis Miguel lance su segunda temporada, haremos nosotros la nuestra. Y aquí nos vemos mañana con otro tema, otro entrevistador. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch y esto fue News and Coffee.